La semana anterior, el pastor Enrique Mellado nos compartió el tema Solo Fe, Solo Gloria, de la serie de octubre Solo Cristo. Este mes estrenamos un nuevo tema de la serie Jesús revelando al Padre. El tema de hoy es la imagen del Padre y nos comparte el pastor Abel Mellado. Y el versículo de la semana, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Familia, te invitamos a meditar el versículo de la semana en casa y se hagan las preguntas siguientes. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Buenas tardes ya. Pues estamos iniciando una nueva serie y espero que sea de mucho impacto. Ya estaremos varios predicando sobre este mismo tema de Jesús revelando al Padre. Y es algo bastante interesante e importante entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Mejor Jesús llegó cuando nació. Y quiero recordarte que la imagen del Padre fue la que vino a revelarse en el Hijo. Pero el Hijo ya estaba presente. Y voy a volver a repetir el versículo que ya se mencionó, que está en Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y enfatizando nuevamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos y son un solo Dios. Amén. ¿Lo entendemos? Dale un aplauso al Señor. ¿Saben lo extraordinario? Es que nos abre la puerta para ser o llegar a ser hijos de Él, hijos legítimos. Amén. Tú y yo, si ya recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya somos hijos del Padre Celestial. Amén. Entiéndelo. Haber entregado nuestra vida a Jesús es lo que nos lleva a ser hijos. Y así se cumple el plan original de Dios. Amén. Ahora, el objetivo de toda esta serie que vamos a estar viendo es revelarnos la imagen del Padre. Nosotros como seres humanos no podemos ver al Padre, pero Jesús nos lo ha revelado, nos ha revelado su amor. Y fíjense lo que dice en Juan 14:9. Si lo quieres leer conmigo, dice así: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es importante entonces entender que en Jesús vemos al Padre. Y el enfoque de la serie que vamos a estar viendo este mes es precisamente acabar o tratar de llegar a entender con más claridad
la persona del Padre. Muchos ya hemos tenido experiencia con el Espíritu. Espero que todos ya hayamos tenido experiencia con el Hijo. Pero debemos enfatizar el impacto de lo que es Dios como Padre. Amén. Dice un versículo que seguramente ya lo conocen muy bien, allá en Génesis, que dice: en el principio creó Dios el cielo, los cielos y la tierra. Y el principio precisamente fue en la eternidad. Y hemos dedicado el interés en este mes a profundizar cómo Jesús nos revela y enfatiza nuestra relación con el Padre. Sabemos que Jesús es nuestro único y suficiente Señor y Salvador. En todo lo que se aplica en forma personal a nuestra vida y todo lo que se aplica a nosotros como iglesia. Pero la obra se llevó a cabo revelándonos el inmenso amor del Padre, nuestro Dios. ¿Se pueden imaginar el sentimiento que Dios Padre tuvo cuando desde la eternidad tuvo que decidir que en un momento necesario y preciso iba a mandar a su Hijo para rescatar la humanidad y todo lo que la iba a crear? Dios ya conoce todo. Desde la eternidad sabe todo. Sabe que tú y yo íbamos a estar sentados hoy aquí. Y quiero decirte que le complace al verte. Sin embargo, el Padre, en el antiguo pacto, lo inicia creando a Adán y Eva para que pudiera existir la humanidad. Él sabía perfectamente todo lo que Adán iba a hacer, pero era necesario tener a Adán, y por eso le dio a Eva también, para que tuvieran hijos, y de su descendencia eventualmente llegaría Jesús y llegaríamos todos nosotros. Y Él decidió crear a Adán y Eva, aún sabiendo todo lo que iban a provocar. Amén. Ahí están todavía muy inocentes, ¿verdad? Sabemos las consecuencias. Y Dios deseaba tener hijos eventualmente semejantes a su Hijo. Estaba proveyendo en nosotros una identidad espiritual. Nos estaba creando como espíritu, alma y cuerpo, con libre albedrío en su alma. Cuando creó a la humanidad, sabía perfectamente todas las consecuencias que iban a resultar. Sabía las consecuencias de habernos concedido desde un principio el libre albedrío en el alma,
y dio el libre albedrío en el alma, porque ellos escogieron desobedecer y perdieron su espíritu y se desconectaron de Dios. Pero ya Dios tenía decidido a su tiempo enviar a su Hijo a morir en una cruz, derramando su sangre para el perdón de todo nuestro pecado. Ya había planeado lo necesario para corregir lo que Adán había provocado, había ocasionado. Y sabía desde la eternidad la necesidad de la encarnación de su Hijo. La sangre era necesaria para conceder el perdón y borrar el pecado. Y era necesario que alguien sin pecado tuviera sangre para derramar. Y el único sin pecado era su Hijo. Y desde la eternidad, Él planeó la encarnación. Amén. Produjo entonces, con el paso del tiempo, un pueblo donde llegara a nacer su Hijo. Era por lo tanto necesario restaurar el orden que Adán había ocasionado el desorden. Y esta primera parte de la revelación en la Escritura a veces nos suena demasiado estricta o difícil de cumplir. Y la realidad es que nadie, ni antes ni después, puede cumplir todo lo que la ley establece. Y por eso era necesario que Jesús viniera a cumplir y derramando su sangre, borrar el pecado de la humanidad. Y lo único que nos corresponde ahora es creer, aceptar, agradecer la bondad de Dios. El padre decidió formar una familia en la cual su hijo llegaría a nacer. Y tenía que ser un pueblo en particular. No podía haber seleccionado a cualquiera. Era un pueblo que tenía que comenzar a entender cuál era Dios mismo. Comenzar a entender cuál era la voluntad de Dios. Comenzar a entender la necesidad de ir viendo que nuestro destino, ya determinado desde la creación de llegar a ser hijos de Dios, tenía que dar la medida o las instrucciones necesarias, aún sabiendo que no las iban a cumplir bien, pero dándonos finalmente el ejemplo de una obediencia perfecta y completa y absoluta en su Hijo, que llegó a derramar sangre. Y vemos entonces que hubo un momento en donde Jesús nació. Yo ya como gente adulta tenía que demostrar que habiendo nacido por obra del Espíritu Santo en María, iba a desarrollarse, iba a crecer e iba a permanecer libre de pecado. Amén. Y vamos a ver lo que dice el plan de Dios. Fue Jesús.
porque sin pecado vivió en absoluta obediencia, aún sabiendo en su humanidad, porque adoptó la humanidad al nacer, aún conociendo en su humanidad el sufrimiento que iba a tener que llevar a cabo, al final de las cosas se cumple perfectamente. Y vemos lo que dicen conmigo, por favor. Dice, por cuanto cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Al recibir tú al Señor Jesús, fue hecho carne. ¿Para qué? Para habitar en el mundo y llegar a derramar su sangre. Y cuando creemos en lo que Jesús vino a hacer, recibimos un espíritu nuevo y nos reconectamos con... Amén. Algo de eso veíamos en la escuela dominical el día de hoy. Y tenemos que entender que el espíritu que ahora tenemos es un espíritu nuevo, diferente al espíritu que tuvo que morir cuando Adán pecó. Y ahora estamos reconectados con Dios. Y ese Espíritu Santo que vive ahora en nosotros nos conduce. Y dice más adelante, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tú y yo podemos decir que estamos aprendiendo a conocer cada día mejor a Dios Padre, porque ya Jesús está en ti por medio del Espíritu. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tenemos que entender algunas cosas muy importantes. En Jesús vino la gloria del Padre en verdad y en gracia. Número 2. La verdad se presentó envuelta en gracia y amor, que vienen precisamente del Padre. Y nos salvó de una muerte eterna, a la cual estábamos ya destinados por el pecado de Adán, pero Él restaura con su sangre nuestra relación con el Padre. Amén. Gracia es recibir gratuitamente lo que no merecemos. El mensaje del Evangelio es gracia sobre gracia. Nos da infinidad de dones, de regalos, de capacidades para poder cumplir así su voluntad. Y todo viene a través de la fe en Jesucristo y lo que Él llevó a cabo en la cruz. Y por eso nos es necesario conocer bien lo que la palabra de Dios nos revela. Y nos lo revela desde el Antiguo Testamento. Amén. Dándonos a conocer. Y tomamos el ejemplo que está en Isaías 55:1. Dice así, léelo conmigo. A todos los sedientos, venid a las aguas,
Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a la presencia de Jesucristo en tu vida el día que tú aceptas, por mover del Espíritu Santo en ti, a aceptarlo como Señor y Salvador. Amén. Y el beneficio es eterno. La imagen de un Padre reconciliador debe estar presente en nuestra mente con gratitud y reconocimiento del precio que tuvo que pagar para que tú y yo pudiéramos llegar a ser reconciliados. Mira lo que dice 2 Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso existe la iglesia. Por eso existe la responsabilidad individual de cada uno de nosotros como creyentes de comunicar esta verdad a quien se la podamos comunicar. No es responsabilidad nada más del pastor. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de comunicar esta reconciliación con Dios a quienes Dios les indique y ponga a su lado. Amén. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y te puedo decir más, te vale. Para eso estamos vivos. Para eso existe la iglesia. Para eso existen los grupos pequeños en la iglesia. Para eso existe la escuela dominical. No nada más es para venir a la hora del culto. Es estar como iglesia en todo lo que Jesús nos indique, todo lo que Dios mismo nos pida hacer y nos abra las puertas para hacerlo. Y tenemos que ser dóciles y obedientes al mover de su Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Mira lo que dice Isaías 53:5. Léelo conmigo. Molido y el castigo por su llaga fuimos nosotros. ¿Qué? ¿Qué hizo? El pecado en ti ya quedó resuelto. El espíritu nuevo que recibiste es un espíritu sin pecado. Lo que tienes que dejar limpiar es tu mente, tu alma. Y por eso la palabra nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Esa obra es la limpieza de tu mente, la limpieza de tu carne, para que cuando tú llegues a la presencia del Padre, todo lo que se llevó a cabo en la cruz haya tenido el efecto que Dios desde un principio planeó. Amén. Ahí mostró su amor, su misericordia. Y su Espíritu nos va enseñando su voluntad. Y cada vez nos va haciendo más dóciles
porque la transformación la lleva a cabo Él. No es porque te portes mejor hoy que ayer. Hoy te portas mejor que ayer porque el Espíritu Santo está transformando tu vida. Y mañana vas a estar mejor que hoy. Amén. Entendamos la gratitud de que no dejó nada a medias. Y por eso pudo declarar a su tiempo: consumado es. ¿Hay algo a medias en tu vida? No me necesitas contestar a mí. El Señor sigue limpiándonos. Y mientras estemos en esta vida, lo que Él consumó en la cruz se va cumpliendo dentro de su voluntad. Todo esto hizo posible que el Padre cumpliera su plan de tenernos como hijos. Y en todo tiempo vivir con nosotros. Para eso se llevó a cabo la creación, para que tú y yo a su debido tiempo hubiéramos nacido y llegado a tener un cuerpo y un alma, y finalmente al entregarnos al Señor un espíritu que nos revele el plan eterno de llegar a ser semejantes a su Hijo. En Jesús nos es revelada la naturaleza, el amor profundo del Padre. Su persona nos imparte el poder libertador de su paternidad. Miren lo que nos dice la palabra en Mateo 11:27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Si tú estás comenzando a conocer al Padre es porque el Hijo te lo está revelando. Porque Jesús es la imagen visible del Padre que es invisible. El Padre en Jesucristo nos reconcilió con Él para pasar la eternidad en su presencia. Y por eso en gratitud debemos reconocer a Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios soberano y amoroso que estuvo dispuesto a que su Hijo viniera a sufrir. Y lo amó tanto que no lo dejó ahí, sino que restauró la vida de Jesús. Y ahora el Hijo está con el Padre. El amor del Padre se hace accesible. Y tú y yo ya no somos huérfanos, porque Él, junto con su Hijo, nos ha recibido como hijos. Amén. Y en Gálatas 4:6 dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
¿Lo percibes? Al Espíritu Santo en ti, llevándote a clamar, Abba, Padre, Papito. Ya no un Dios lejano o inaccesible. Un Dios que está presente en tu vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, morando en ti como creyente, viviendo en ti, para estar recordando continuamente todo aquello que Él tuvo que hacer para que este día tú y yo podamos aquí estar en su presencia. El Señor estableció antes de ser crucificado el practicar la comunión como un mensaje que debemos estar recordando continuamente. Y a diferencia de muchos otros grupos, nosotros aquí en San Pablo hemos decidido tomar la comunión cada domingo. Y puedo decirles que la puedes practicar en tu casa, en el grupo pequeño, con tu familia. Pero cada vez practicándolo no como un rito, no como una costumbre, no algo hueco, sino con la profunda razón de que la presencia del Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ti se hizo posible gracias al derramamiento de la sangre de su Hijo. Así es que tomemos la comunión. Y mientras sirven, recordamos la trascendencia de lo que ese sacrificio llevó a cabo en ti. Amén.
dice la palabra, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vamos entonces, toma el pan en tu mano y es una galletita. Te puedes poner de pie si quieres o quedarte sentado como escojas. Pero toma esa galletita en tu mano y ahí en tu mano apriétala. Y así como fue rota esta galletita, así fue roto Jesús en su cuerpo por amor a ti. Comamos y seamos agradecidos. Dice la palabra que al terminar la cena tomó la copa y él dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Anunció que en unos momentos, horas, iba a estar derramando su sangre para establecer este nuevo pacto de una relación con Dios Padre restaurada gracias al efecto que su sangre tuvo para limpiar tu pecado y el mío. Tomemos recordando el beneficio que recibimos en el Señor. Y su palabra dice que al terminar, Él declaró diciendo, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, gracias Señor, por el extraordinario resultado que tuvo el derramar la sangre de tu Hijo. Llevó a cabo en tu amor el perdón del pecado de toda la humanidad. Y todo lo que falta entonces es aceptar, creer y recibir el beneficio que Él llevó a cabo. Padre amante, cuánto agradecemos la inmensidad de tu amor
tenemos palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud. Y solo nos toca someternos a ti, para que en ti podamos cumplir tu voluntad y podamos, tal como lo has prometido, eventualmente llegar, una vez cumplido el propósito y la tarea que nos tienes llevando a cabo aquí, poder llegar a tu presencia, agradeciendo lo que tu Hijo llevó a cabo para poder nosotros pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial, a quien pertenece toda la honra, toda la gloria, y en quien hoy podemos vivir. Despide ahora a tu pueblo, Señor, al salir de este lugar, sabiendo que tú vas con cada uno de nosotros, sabiendo que tu presencia jamás nos abandona, que tú nos estás transformando de gloria en gloria como nos has prometido, para llevarnos a tu misma imagen, para llevarnos a la capacidad de poder pasar la eternidad en tu presencia. Y Señor, bendícenos y guárdanos, manténnos en fidelidad contigo, para tu honra y tu gloria, y para poder cumplir el propósito por el cual tú nos has dado vida, sabiendo que finalmente vamos a poder pasar la eternidad en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús.